Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí, en este espacio donde desentrañamos los secretos y las emociones del mundo del espectáculo. Hoy nos sumergimos en una noticia que ha generado un revuelo considerable en el universo del entretenimiento turco, una historia que tiene como protagonistas a dos figuras que ustedes conocen y adoran, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es digno de un guión de telenovela, un giro de trama completamente inesperado que involucra una situación alarmante, momentos de tensión, y por supuesto, un desenlace feliz gracias a la intervención de nuestro carismático Can. Si por alguna razón aún no han formado parte de nuestra creciente familia, este es el momento perfecto para que hagan clic en ese botón de suscribirse que ven por ahí y, lo más importante, activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas e intrigantes historias. Imaginen la escena con la mayor claridad posible: una joven promesa del cine, una artista emergente rebosante de sueños y con un futuro que prometía ser deslumbrante, se encuentra de repente inmersa en una situación sumamente comprometedora. Algo que, de haber tomado un rumbo equivocado, podría haber puesto en jaque no solo su floreciente carrera, sino también su intachable reputación. Y justo cuando todo parecía desmoronarse, cuando la oscuridad amenazaba con engullirlo todo, ¡boom! Surge un héroe inesperado, una figura que nadie anticipaba, y con su llegada, lo cambia todo drásticamente. Sí, amigos, estamos hablando de esos instantes en los que la vida real parece superar con creces a la ficción más elaborada, y nuestros actores favoritos se ven envueltos en situaciones que, sin duda, nos dejan boquiabiertos y con la mandíbula desencajada. La historia que vamos a desgranar hoy gira en torno a la talentosa y carismática Demet Özdemir, esa actriz que nos ha conquistado a todos con su innegable talento y su deslumbrante belleza, y un individuo con intenciones nefastas, un supuesto estafador que lamentablemente intentó capitalizar su fama y su reconocida generosidad. Pero lo que hace esta narrativa aún más fascinante, lo que realmente cautiva, es la forma en que Can Yaman, sí, el mismo Can Yaman, se encontraba en el lugar correcto y en el momento preciso para evitar que esta pesadilla se materializara. Un verdadero salvador en escena. Ahora, para poder comprender en toda su magnitud la trascendencia de esta historia, es fundamental que retrocedamos un poco en el tiempo. Como muchos de ustedes sabrán, Demet Özdemir, con su meteórico ascenso y su constante presencia en el ojo público, ha sido objeto de escrutinio mediático en más de una ocasión. Esto no solo se relaciona con sus aclamados proyectos profesionales, sino también, y en gran medida, con los vaivenes de su vida personal. Y es precisamente esa inmensa popularidad, esa luz que proyecta su figura pública, la que, lamentablemente, actúa como un imán para personas con intenciones maliciosas y perversas. Los detalles que han ido emergiendo a la luz sugieren que Demet, conocida y admirada por su nobleza de corazón y su profundo compromiso con diversas causas sociales, fue el blanco principal de un individuo sin escrúpulos. Este sujeto se presentó ante ella con falsas credenciales, desplegando una elaborada trama para prometer proyectos ficticios o solicitar ayuda económica bajo la más burda de las manipulaciones. El modus operandi de estos estafadores es tan variado como insidioso. En algunas ocasiones, se hacen pasar por productores de cine con propuestas irresistibles, en otras, se presentan como representantes de organizaciones benéficas con urgentes necesidades, e incluso, hay quienes llegan a suplantar a amigos cercanos de figuras influyentes en la industria. Sin embargo, el objetivo final, la meta inconfesable, es siempre el mismo: obtener beneficios económicos o favores personales, explotando la buena fe y la generosidad de la víctima. En este caso particular que nos ocupa, la información que ha llegado a nuestros oídos apunta a que el estafador se acercó a Demet con una propuesta que, en apariencia, resultaba sumamente atractiva. Podría haber estado relacionada con una nueva y ambiciosa producción cinematográfica, o quizás con una iniciativa humanitaria de gran envergadura y de impacto social. Las negociaciones, según se desprende de los informes, avanzaron lo suficiente como para que Demet comenzara a involucrarse de manera significativa o a considerar seriamente la propuesta en cuestión. Es un error común, y es fácil caer en estas trampas, especialmente cuando las promesas suenan tan maravillosas, tan idílicas, y provienen de alguien que aparenta tener todo en orden, que proyecta una imagen de absoluta legitimidad. Los estafadores son verdaderos maestros en el arte del engaño, unos virtuosos de la manipulación, y saben perfectamente cómo construir una fachada de credibilidad impenetrable que desarma incluso a las personas más precavidas y desconfiadas. Y cuando la víctima es una figura pública de la talla de Demet, con una legión de seguidores devotos y una imagen pública impecable, el impacto de una estafa exitosa sería doblemente devastador.
no solo el daño económico, que de por sí sería considerable, sino también el irreparable perjuicio a su imagen y reputación profesional. Pero aquí es donde la narrativa toma un giro hacia lo extraordinario, donde entra en juego la magia de la intervención de Can Yaman. Los rumores, las filtraciones y las fuentes cercanas a la producción insinúan fuertemente que Can, de alguna manera, tuvo conocimiento de la delicada situación que estaba atravesando Demet. Quizás fue alertado discretamente por alguien de su círculo de confianza, alguien que percibió las señales de alarma, o quizás, y esto es muy posible dado su agudo sentido de la observación, él mismo notó algo sospechoso en la forma en que este individuo operaba, en las inconsistencias de su discurso o en su comportamiento anómalo. Can Yaman, más allá de ser un actor poseedor de un físico envidiable y un carisma arrollador que ha cautivado a millones, ha demostrado en diversas ocasiones ser una persona de firmes principios, dotada de una intuición poderosa y una fuerte brújula moral. No es por lo tanto de extrañar que su instinto protector, o simplemente su profundo sentido de la justicia, se activara ante la posibilidad de que alguien intentara perjudicar a una colega y muy probablemente a una persona por la que él mismo pueda sentir un aprecio especial o una conexión personal. Los detalles exactos de cómo Can intervino son, como es lógico en este tipo de situaciones donde la confidencialidad y la protección de la privacidad de los involucrados son primordiales, un tanto difusos y envueltos en un halo de misterio. Sin embargo, lo que se comenta y lo que parece ser la versión más fiable es que Can Yaman utilizó una combinación de sus contactos en la industria, su considerable influencia y, sobre todo, su sagacidad innata para desmantelar por completo la elaborada trama del estafador. Podríamos imaginar, y la escena mental es poderosa, que se puso en contacto con personas de su entera confianza dentro del mundo del cine y la televisión turca, quizás productores o directores con reputación intachable, o que incluso emprendió una investigación personal y discreta para corroborar las verdaderas intenciones de este individuo y desenmascarar su engaño. Lo verdaderamente importante y lo que resalta en esta historia es que su intervención fue no solo oportuna, sino también decisiva y contundente. Imaginen por un instante la tensión del momento, Demet, quizás ya ilusionada, comprometida emocionalmente con el supuesto proyecto, o a punto de firmar algún acuerdo, y de repente suena la voz de alarma, la advertencia crucial que la detiene en seco salvándola de un futuro incierto. La intervención de Can Yaman, por tanto, no se limitó a salvar a Demet Özdemir de una posible estafa financiera, que ya de por sí sería un acto heroico. También protegió su valiosa reputación y le evitó un enorme disgusto y una experiencia traumática. En un mundo actual dominado por la omnipresencia de las redes sociales, donde cualquier escándalo, por pequeño que sea, puede ser amplificado hasta el infinito y tener consecuencias devastadoras, ser víctima de un engaño puede ser una sentencia de muerte profesional. Can, con su rápida reacción, su sentido de la responsabilidad y su acción decidida, actuó como un escudo protector, un guardián silencioso de la reputación y el bienestar de su colega. Es un acto que trasciende con creces la simple camaradería profesional, demuestra un profundo sentido de la responsabilidad social y una solidaridad genuina que siempre es digna de admiración y aplauso. Y aquí es donde la narrativa se vuelve aún más intrigante, donde las especulaciones se disparan y los corazones de los fans laten con más fuerza. ¿Fue la intervención de Can un acto puramente altruista, un gesto de pura caballerosidad profesional, o hay algo más profundo, algo más personal, detrás de su rápida y decidida acción? Ustedes saben que en nuestro canal nos encanta explorar las profundidades, nos encanta especular con fundamento, y no podemos evitar pensar en la conexión especial, en la química innegable que siempre ha existido entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos protagonizaron juntos la exitosa serie Erkencikus, y la química que irradiaban en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que los fans los shippearon intensamente, deseando con todas sus fuerzas que su romance traspasara la ficción y se convirtiera en una realidad. Si bien es cierto que ambos han seguido caminos separados en sus vidas sentimentales y han construido sus propias trayectorias profesionales y personales, la admiración mutua, el respeto y el cariño subyacente parecen persistir, intactos y firmes. Podría ser que Can, al enterarse de que Demet, una persona a la que evidentemente aprecia, estaba en peligro de ser estafada, actuara con un doble incentivo, el deseo de proteger a una colega y amiga y quizás de demostrarle una vez más el valor y la fuerza de su conexión, aunque sea desde la amistad. Es una pregunta que queda flotando en el aire, cargada de posibilidades, ¿no creen? Lo que es indiscutible y se mantiene como un hecho irrefutable es que esta historia nos deja varias lecciones importantes y valiosas, tanto para las figuras públicas como para nosotros, sus seguidores.
En primer lugar, nos subraya la imperiosa necesidad de ser extremadamente cautelosos y desconfiar de aquellas propuestas que, en apariencia, suenan demasiado buenas para ser verdad. En el mundo de los negocios, tanto personales como profesionales, siempre es recomendable llevar a cabo una investigación exhaustiva de las personas con las que se decide hacer negocios, verificar meticulosamente sus credenciales, solicitar referencias y, sobre todo, buscar segundas opiniones de personas de confianza antes de tomar cualquier decisión importante. En segundo lugar, resalta la crucial importancia de contar con un círculo de amigos y asesores de confianza a nuestro alrededor, personas que puedan alertarnos ante posibles peligros, que nos ofrezcan una perspectiva objetiva y nos protejan de las malas intenciones. Y en tercer lugar, y quizás lo más inspirador, nos llena de admiración por figuras públicas como Can Yaman, quienes, a pesar de su fama y éxito, utilizan su influencia y su plataforma para hacer el bien, para proteger a los demás y demuestran un lado humano, noble y protector que va mucho más allá de los flashes, las cámaras y el brillo del estrellato. Su actuación en esta situación es un poderoso recordatorio de que, incluso en el glamuroso y a veces despiadado mundo del espectáculo, la integridad personal, la solidaridad y el compañerismo son valores fundamentales e insustituibles. Imaginen por un momento la profunda sensación de alivio que debió experimentar Demet Özdemir al darse cuenta de que había sido salvada de una situación potencialmente desastrosa, de un engaño que podría haber tenido consecuencias irreparables. Sin duda alguna, la gratitud que sintió hacia Can Yaman debió ser inmensa, profunda y sincera. Es muy probable que esta experiencia, lejos de crear tensiones, haya fortalecido aún más el vínculo de amistad, el respeto mutuo y la admiración que existe entre ellos. En una industria que en ocasiones puede ser implacable, despiadada y plagada de rivalidades, es increíblemente reconfortante y esperanzador presenciar gestos de apoyo genuino, desinteresado y verdaderamente humano. Can no solo salvó a Demet de las garras de un astuto estafador, sino que también demostró, una vez más, porque es uno de los actores más queridos, admirados y respetados del momento. Su valentía, su rápida acción y su sentido del deber son dignos de un aplauso unánime y prolongado. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta increíble historia, una narrativa que, como les advertía al principio, parece sacada de las páginas de una telenovela, pero que, sin embargo, es completamente real y nos revela el lado más humano, sorprendente y admirable de nuestros ídolos. Hemos sido testigos de cómo la fama, si bien trae consigo innumerables beneficios y oportunidades, también puede exponer a las personas a situaciones extremadamente delicadas y vulnerables. Y hemos visto una vez más cómo la presencia de amigos leales, íntegros y con firmes principios, como lo es Can Yaman, puede marcar una diferencia crucial y salvadora. Esta historia es una muestra clara y contundente de que, a pesar de las apariencias, de los caminos profesionales y personales que cada uno ha tomado, la admiración y el apoyo mutuo entre Can y Demet siguen intactos, fuertes y vibrantes. Así que, para recapitular y poner un broche de oro a esta noticia del mes, hemos desgranado minuciosamente la intervención de Can Yaman para rescatar a Demet Özdemir de las garras de un astuto y peligroso estafador. Una historia que nos enseña sobre la importancia de la precaución, la solidaridad en el mundo del espectáculo y, sobre todo, nos regala un final feliz que, sin duda, nos deja con una sonrisa en el rostro y una sensación de esperanza. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este relato tanto como yo, en mi papel de narrador, lo he hecho al contarlo. Me encantaría, de corazón, saber qué opinan ustedes sobre esta apasionante situación. ¿Creen que la intervención de Can fue un acto puramente profesional y de camaradería, o hay algo más profundo, algo más personal, que impulsó su acción? Dejen sus teorías, sus reflexiones y sus comentarios en la sección de abajo, porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos sobre estas fascinantes historias. Y por supuesto, si han disfrutado de este vídeo y desean seguir recibiendo este tipo de contenido intrigante e emocionante y lleno de sorpresas del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran y contundente me gusta a este vídeo. Compartan esta historia con sus amigos, familiares y conocidos para que todos estén al tanto de este increíble rescate. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Ustedes son el verdadero motor de este canal, la energía que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, y su apoyo incondicional es lo que nos motiva día a día. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de este vídeo. Nos vemos en el próximo encuentro con más sorpresas, más noticias impactantes y más historias fascinantes del apasionante mundo del entretenimiento. Un abrazo enorme y lleno de energía para todos.